Shalom, Masejet Shabbat, la página Intet Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Trae la Gemara lo que vimos en la Mishnah. Klaf kedei lichtov alav parasha ktana. El klaf, la medida es cuando es suficiente el tamaño de él para escribir sobre él la parasha ktana más pequeña que hay en los tefilín, que es decir Shema Israel. Pregunta la Gemara, Vegamineu, está escrito Klaf veduchsustus kedei lichtov alav mezuzah. Ahora, ¿qué es klaf y duchsustus? Primero es el cuero que sobre él se escribe. El cuero mismo se divide en dos partes. La parte externa del cuero es llamado duchsustus y la parte interna es llamada klaf. Entonces, dice la Braita, klaf veduchsustus, la medida de ellos es que de lichtov alav mezuzah, para escribir sobre ellos la mezuzah. Cuando la mezuzah son dos parshiotes, Shema Israel y Ve'ayim Shamo, es decir, más que la medida que dijimos en la Mishnah. Dice la Gemara, Mai mezuzah, ¿a qué se refirió la Braita cuando dijo mezuzah? Se refirió a mezuzah shebat tefilin, se refirió a la parte en los tefilin que es común con la mezuzah, quiere decir solamente la parasha de Shema Israel, que es lo mismo que dijimos en la Mishnah. Pregunta la Gemara, Vekari laul tefilin mezuzah. Entonces resulta que a la parasha de los tefilin fue llamado mezuzah. ¿Acaso existe de esa forma que sea llamada, los tefilin sean llamados mezuzah? Dice la Gemara, sí lo encontramos que se llama así, Ve'atania. Como está escrito en la Braita, Retzuot tfilin ima tfilin metamot et ayadaim, bifnei atzman en metamot et ayadaim. La Braita habla con respecto a una de las gzerot de los Yud Het Davar, de los 18 cosas, y aquí habla de el que toca Kitvei HaKodesh, las manos se vuelven impuras con respecto a la truma, y dice la Braita que las tiras de los tefilín depende, si están con los tefilín mismos, entonces también se vuelven impuras las manos, y si están solos, bifnei atzman, no vuelven impuras las manos. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon anogea baretzuah taor ad shiga baktzitza. Segunda opinión de la Braita es que las tiras nunca vuelven impuras las manos, no importa cómo están. Rabbi Zakai mishmo omer taor ad shiga bamezuzah atzma. Mientras que Rabbi Zakai dice que no como Rabbi Shimon dijo que las tiras siempre la mano queda impura hasta que no toque los tefilín mismos, sino dice también los tefilín mismos no es suficiente tocarlos a ellos, sino tiene que tocar la mezuzah, es decir, el klaf que está escrito adentro de los tefilín. Solo si toca eso, entonces las manos se vuelven impuras para trumá. Y vemos que llamó a las parshiot que están escritas adentro de los tefilín mezuzah. Pregunta la Gemara, otra pregunta. Vea mi diktani seifa. Está escrito al final de la misma Braita que de ella hicimos la pregunta. Klaf kedei lichtov alav parasha ktana shebatfilin sheishma Israel. La misma Braita dice que el klaf, la medida de él es para escribir Shema Israel. Michlal de reisha bemezuzah atzma askinan. Eso quiere decir que al principio de la Braita, cuando está escrito que de lichtov alav mezuzah, no habló de la parasha de Shema Israel, porque eso está escrito después de esa forma, Shema Israel. Entonces, ¿qué quiere decir mezuzah? Toda la mezuzah, también el Shema y también el Ve'ayim Shamoah. Dice la Gemara, Ela ajiktani. Entonces, así tenemos que explicar la Braita. Klaf veduchsustus shiuran bekama. El klaf y el duchsustus, ¿cuál es la medida de ellos? Y entonces la Braita especifica a cada uno aparte. Duchsustus que de lichtov alav mezuzah. El duchsustus, la medida de él es escribir una mezuzah, porque de verdad, eso es lo que esa es la halajá, que la mezuzah se escribe sobre el duchsustus, por lo tanto, esa es su medida. Klaf, la parte interna del cuero, que sobre él se escriben los parshiot de los tefilín, que de lichtov alav parasha ktana shebat tefilin sheishma Israel. Entonces siempre lo que quiso decir la Braita son medidas diferentes para el klaf y el duchsustus, y para el klaf dijo exactamente la medida que dijimos en la Mishnah. Ahora pasamos, como mencionamos, el klaf y el duchsustus, pasamos a unas cuantas alajot de cómo se escriben mezuzot y tfilin sobre el klaf y el duchsustus. Entonces dice la Gemara, Amar Rav, dijo Rav, duchsustus arei y que klaf. Rav dijo
tienen que saber que el duxustus es como el klaf. Ahora explica la Gemara entonces, ¿qué quiso decir Rav con eso? Ma klaf kotvin alav tfilin, af duxustus kotvin alav tfilin. Así como el klaf se escriben los parshiot de los tefilín sobre él, también el duxustus, que es la parte externa del cuero, también se puede escribir tefilín sobre él. Pregunta la Gemara Tnan, klaf kedei lichtov alav parasha ktana shebatfilin sheishma Israel. Vimos en la Mishnah que la medida del klaf es para escribir la parasha de Shema Israel, mientras que no vimos eso con respecto al duxustus. Entonces hay quien dice, así aparece en Rashi, que lo que está aquí entre paréntesis es parte de la Gemara. Entonces lo leemos. De todos modos, ese es el significado de la Gemara. Klaf in duxustus lo, que es decir, el klaf, esa es su medida. Escribir sobre el Shema Israel, mientras que el duxustus no vimos que esa es la medida. Quiere decir que no existe escribir sobre el duxustus solamente Shema Israel, sino toda la mezuzá, que es Shema Ish Vayam Shamua. Contesta la Gemara, le mitzvah. Contesta la Gemara, es mitzvah. De antemano, de la forma de hacer es sobre el klaf, los tefilín, y el duxustus, escribir la mezuzá. Pero es solamente la mitzvah. Pero si escribiste tefilín sobre el duxustus, también está bien. Ahora, con respecto a la medida de sacar un duxustus, en qué medida va a tener que traer corbán, no se mide según lo que si Bedieved hizo, que es escribir este tefilín sobre el duxustus, es kasher. Eso, como no es lo común y no es el jatjila, eso no le da la importancia al duxustus hasta que no tenga la medida de lo que se acostumbra, lo que es mitzvah escribir sobre él, que es solamente la mezuzá. Sigue la Gemara, trae otra pregunta. Tashma, alajá le Moshe Mesinai, es alajá le Moshe Mesinai, tfilin al aklaf, escribir los tefilín sobre el klaf, u mezuzá al duxustus, y escribir la mezuzá sobre el duxustus. Sigue la braita, dice klaf bimkom basar, el klaf donde se escribe sobre los tefilín, las parashot de los tefilín. Otra cosa dice la braita, no solamente que es el klaf, la parte interna, sino también se escribe en el klaf, en la parte interna del klaf, la que da hacia el bazar del animal. Ahí es donde el lugar donde hay que escribir los tefilín. Duxustus bimkom se'ar. Mientras que el duxustus se escribe sobre la parte externa del que da hacia el pelo del animal. Ahí es donde se escribe la mezuzá. Entonces vemos aquí también que el duxustus solo para la mezuzá. Dice la Gemara, la mitzvah, la braita quiere decir que eso es le mitzvah lejatjila, escribir de esa forma, pero bedievet, como dijo Rav, que si se escribe tefilín sobre el duxustus también es kasher. Sigue la Gemara preguntando, Beatania, Shina Pasul, está escrito que si cambió, después sigue la braita diciendo que si cambió y no escribió donde dice la halajá de Moshe Sinai está pasul, dice la Gemara, a mezuzá. Se refirió a lo que está escrito, que si cambió pasul, se refirió solamente a la mezuzá. Si la mezuzá fue escrita en el klaf, es pasul. Pero si fue escribió los tefilín, las palabras del tefilín sobre el duxustus, es kasher. Pregunta la Gemara, sigue preguntando la Gemara, Veatania shina baze u baze pasul. Hay otra braita que dice que si cambió en esto y en esto, en los tefilín y en los mezuzá, está pasul. Contesta la Gemara, no se refirió a mezuzá y tefilín. Y divide a mezuzá, los dos, ze beze se refiere a mezuzá. ¿Cómo puede ser dos cambios que es pasul? Vea de katvinu a klaf bimkom se'ar, inami a duxustus bimkom basar. Quiso decir, cuando dijo que está pasul ze beze, quiso decir, si escribió la mezuzá en el klaf, aún en la parte externa del klaf, con respecto al se'ar, que entonces hizo, por lo menos en eso, hizo algo que es parecido al duxustus, también está pasul. Y también si escribió sobre el duxustus, pero no en su parte externa hacia el pelo del animal, sino hacia la parte de adentro, también en ese caso es pasul, pero no habló la braita, según lo que la Gemara contesta, no habló la braita si cambió de tefilín al duxustus. Eso, respuesta primera. Viva y tema, dice la Gemara, otra explicación a la braita para que no sea una contradicción a lo que dijo Rav. Viva y tema, shina baze u baze tanai. Dice la verdad, la Gemara, también podemos explicar que shina baze baze, es decir, que también los tefilín, si los cambió al duxustus, está pasul, pero no es una contradicción a lo que dijo Rav, porque es una machloket tanaim, y Rav dijo como el otro tana.
de Tania, vemos la braita donde vemos esa machloket. Shina baze ubaze pasul. Rabbi Acha machshir mishum Rabbi Achi bar Hanina ve'amri la mishum Rabbi Yaakov be Rabbi Hanina. Trae la braita una opinión diferente que dice que si cambió, de todos modos es kasher. Ahora no está escrito en la braita que cambió. Entonces explicamos, según lo que dijo Rav, que la opinión de Rabbi Acha es que si cambió los tefilín al duchsustus, entonces es que es kasher. Sigue la Gemara, Rav Pope Amar. Rav Pope también viene a explicar la opinión de Rav y dice Rav Pope Amar. Rav de Amar, Rav que dijo de Rav de Amar, que Tana de Bey Menashe. Él dijo su opinión según la opinión de Tana de Bey Menashe, que Tava al Aniyar, el que escribió, según Rav Pope se refiere a los tefilín, el que escribió los tefilín sobre un papel hecho de hierbas, ve al amatlit, quiere decir sobre una tela, psula, está psula. Al klaf, si la escribió sobre el klaf, ve al agvil. El gvil es el mismo cuero, pero mencionamos que hay 3 pasos para preparar, alistar el cuero. Dijimos que hay maliach, kamiach ve apitz. Se le hace sal, harina y después apatzim, que es con madera. Entonces, el gvil es cuando se le hizo todos los 3 procesos. Vimos que el klaf no es cuando se le hace todos los 3 procesos. Si le hizo también apatzim, entonces es llamado gvil. Entonces dice Tana de Bey Menashe, si lo escribió sobre el klaf, ve al gvil, ve al duchsustus, shera. Entonces claramente dice Tana de Bey Menashe que también el duchsustus es kasher. Ahora, dice la Gemara, Ktava Mai, ¿de qué está hablando Tana de Bey Menashe? ¿Qué escribió? Y leima mezuzá, si está hablando de la mezuzá, klaf mikatvinan, ¿acaso se puede escribir una mezuzá sobre un klaf? No se puede, entonces no puede ser que está hablando de la mezuzá. El alav tfilin, quiere decir, entonces tenemos que explicar que Tana de Bey Menashe está hablando de los tefilín y dijo claramente que se puede escribir también sobre el duchsustus. Le pregunta a la Gemara Rav Pope, velita mech tfilin agvil mikatvinan. También si decimos que tfilin se puede escribir sobre el duchsustus, pero sobre el gvil, ¿acaso se puede escribir? Ella dice la Gemara, kitani ahí besefer Torah. Dice la Gemara, no. Esa braita de Tana de Bey Menashe está hablando de un Sefer Torah, que si lo escribió sobre el Niyar o el Matlit está pasul. Y el Sefer Torah que fue escrito o sobre el Klaf, o sobre el Gvil, o sobre el duchsustus es kasher, pero no habló de los tefilín, entonces no podemos explicar que Rav dijo como Tana de Bey Menashe. Dice la Gemara, Leima Mesai, Leita Bes, tenemos una braita que va a ser una ayuda a la opinión de Rav. Está escrito, Kayotzebo, תפילין שבלו וספר תורה שבלה, אין עושים מהן מזוזה, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה. Dice que uno no puede coger algo que tiene una kedusha, un nivel de kedusha, y bajarlo y hacer de él algo que tiene un nivel de kedusha menor. Por lo tanto, si hay un Sefer Torah o tefilín que ya balú, ya se desgastaron, ya son viejos, entonces no se pueden más usar como Sefer Torah o tefilín, y él quiere solamente coger una parte del Sefer Torah y usarlo como mezuzá, o solo la parashá, una parashá de los tefilín y usarlos como mezuzá. Dice entonces la Mishnah en Menachot que no se puede hacer, porque no se baja de algo que es más sagrado, el Sefer Torah y el tefilín no se baja a algo que es menos sagrado, que es la mezuzá. Por lo tanto, no se puede hacer. ¿Qué aprendemos de eso? Dice la Gemara, Tama de Enumoridin. La única razón que no lo puedes hacer es por esa alajá que no puedes bajar el nivel de la kedusha. Ha moridin o sin. Y si sí se podría bajar el nivel de la kedusha, se podría hacer. ¿Sobre qué está escrito? Dechtiva amai. ¿Sobre qué escribió los tefilín? ¿Cómo puede él coger un tefilín y volver de ellos una mezuzá? ¿Sobre qué los escribió? Lav dechtiva aduchsustus. Tenemos que decir que como la mezuzá es kasher sobre el duchsustus, y la Mishnah dijo que podrías bajar los tefilín a mezuzá si no fuera porque no se baja la kedusha, quiere decir que estamos hablando de unos tefilín que fueron escritos sobre el duchsustus, que hay posibilidad bajarlos a hacer una mezuzá. Entonces aparentemente es exactamente lo que explicamos en Rav, que se puede escribir tefilín sobre un duchsustus. Dice la Gemara, no es la explicación en la Mishnah. Dichtiva a la klaf.
La Mishnah está hablando que los tefilín se escribieron sobre un klaf, y entonces pregunta, entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede escribir una mezuzá sobre un klaf. Umezuzá klaf mikatvinan, contesta la Gemara, sí. Esa es la explicación. La explicación es que la mezuzá es la que se puede escribir sobre el klaf. Ve'atanya, como vemos en la braita, ketavá ala klaf, ala ni'ar, ve'ala matlit psula. Se ha escrito que si la escribió sobre el klaf, el papel o la tela, está pasul. ¿Quién está pasul si se escribe sobre el klaf? La mezuzá. Entonces, vemos que estamos hablando de la mezuzá. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir aya kotva al aklaf mipnei shemishtameret. Dice la braita que Rabbi Meir escribía a propósito la mezuzá sobre el klaf porque así se conserva más. Entonces vemos que hay una opinión de Rabbi Meir que la mezuzá sí se puede escribir sobre el klaf. Entonces la explicación en aquel Mishnah no es que él escribió los tefilín sobre un duxustus, sino al revés, que se podría hacer de unos tefilín escritos en un klaf una mezuzá, según la opinión de Rabbi Meir, y por eso la Mishnah tuvo que decir que no se baja de Kedushá, pero si no fuera por eso, se puede cambiar. Entonces, tenemos otra explicación en la Mishnah y no ayuda a Braita, a la opinión de Rab. Dice la Gemara, Ashta de Atitleach, y ahora que nos explicaste esa idea de Rabbi Meir, que se puede escribir una mezuzá sobre un klaf, le Rab Nami, también lo que dijo Rab solo dijo que el duxustus es como el klaf. Y nosotros entendimos que él quiere decir que se puede escribir los tefilín sobre el duxustus. Dice la Gemara, no. Ashta de Atitleach, le Rab Nami, lo teima duxustus areu que klaf. No digas que él quiso decir que el duxustus es como el klaf, que así como en el klaf se escribe este tefilín también en duxustus, el aeima klaf areyu que duxustus. Quiere decir que lo que Rav quiso decir es que al revés, el klaf es como el duxustus. Ma duxustus kotvin alav mezuzá, af klaf kotvin alav mezuzá. Y él vino a decir que la mezuzá es la que también se puede escribir sobre el klaf. Y hasta aquí Aintet Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlaha.